cargando módulos neuronales. La red está en línea, luces encendidas, código en marcha, procesadores despiertos. Bienvenidos al Laboratorio de Innovación, Tecnología y Frontera de las Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chile IA de LISA Lab. Disponible en versión podcast en nuestro canal de Spotify de LISA Lab. En colaboración de la Facultad de Derecho, la carrera de Periodismo y el Instituto de Investigación en Derecho de la Universidad Autónoma. Muy buenas tardes a todas y a todos quienes se encuentran escuchando nuestro podcast de LISA Lab, del Laboratorio de Innovación, Tecnología y Fronteras de las Ciencias Jurídicas. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Él es el doctorando Elías Canal. Es un doctorando en Derecho Público Comparado de la Universidad de Perugia, en Italia. Ha sido investigador visitante en universidades en Grecia, en Francia, Portugal, Brasil y actualmente está por terminar una estadía en nuestro país, Chile. Su investigación se centra en el constitucionalismo latinoamericano, la administración de justicia, la argumentación y los derechos humanos. Elías, muy bienvenido a nuestro podcast. Queremos que nos cuentes de tu investigación doctoral, por favor. Muchas gracias, profesora Isabel. Es un honor y un placer estar con vosotros aquí en la Universidad Autónoma de Chile, una casa de estudios muy relevante que yo tengo el placer de pasar este periodo de investigaciones. Mi tesis doctoral actual es sobre las asistencias a los jueces supremos de las Cortes de Latinoamérica y de la Unión Europea. Así que mi objeto de investigación es entender cómo son organizadas estas asistencias, que tienen también muchos nombres distintos en cada país, y entender cómo es posible ayudar, soportar los jueces de las Cortes Supremas en su función decisional, en los procesos de casación y de las funciones de estas Cortes que son las supremas de todos esos países. Yo tengo mucho interés, yo llegué a esta investigación porque yo tuve la experiencia de ser también un asistente de juez en el primer grado, en la Corte de Apelaciones y en la Corte Suprema de Brasil, y después empecé la investigación también cómo funcionaban esos sistemas de asistencia en otros países. Y para la realidad de Latinoamérica, nosotros no tenemos muchos estudios y literatura en este ámbito, así que yo vi en esta estrada como una oportunidad de relevancia científica y también de originalidad de la investigación, para así, con las comparaciones de las cosas que son semejantes y de aquellas que son diferentes, entender, hacer una fotografía de estas asistencias en estos países. Y en este sentido, Elías, ¿qué hallazgos ha arrojado hasta ahora tu investigación? Como entiendo, es sobre derecho comparado constitucional, ¿verdad? Has estado haciendo una serie de indagaciones, entiendo, en Perú, ¿no es cierto? Ahora vas a ir a Brasil, estuviste en Chile. ¿Qué aspectos se parecen, qué otros tanto no? Esa es una pregunta fundamental que es directamente conectada con la metodología del derecho público comparado. Eso significa que un investigador en este ámbito de ciencia jurídica debe siempre tener como en su mente de investigación la pregunta sobre los elementos que son semejantes y aquellos que son diferentes. Y la primera cuestión para una investigación en derecho comparado de muchas realidades es exactamente los nombres que se dan a estas figuras. Por ejemplo, antes de llegar en Chile, yo no sabía que los asistentes de los jueces supremos de la Corte Suprema de Chile son llamados como abogados investigadores. En Brasil son llamados como asesores, en Italia son addetti all'ufficio per il processo, y también en Perú, que yo tuve la oportunidad de estar también por algunos días, en un momento muy precioso de la investigación, ahí ellos llaman
como secretarios de confianza. Apenas algunos ejemplos, así para ver que no es el nombre el más importante. Todavía lo importante es la función desarrollada por estas asistencias, que están excluidas las asistencias exclusivamente administrativas, de soporte con la agenda, con los horarios, o tal vez también con la movimentación de los jueces. No es eso el ámbito de mi investigación. Son las personas que tienen formación jurídica, por eso tienen habilidad para ayudar a los jueces supremos en la actividad decisional de las Cortes Supremas. Así que la primera distinción fue, como yo dije, los nombres, pero también tiene distinciones sobre los modelos organizativos. Aquí en Chile, por ejemplo, con mucha curiosidad yo vi que los asistentes están ligados a las salas, así que trabajan para las salas y no para los jueces directamente. Especialmente para una de las salas que a ti te pareció que es la que es más activa, ¿verdad? Exacto, la tercera sala, que es de temas constitucionales, es aquella que responde por una cantidad de aproximadamente 80% de toda la actividad de la Corte Suprema de Chile. Es muy interesante ese dato, pero aquella que yo tuve oportunidad de seguir una audiencia fue de la cuarta sala, y yo también un factor muy interesante, que eso es la dinámica de la investigación que mueve mucho los investigadores, y voy a compartir este dato que me encantó mucho de la realidad de Chile. Fue exactamente la primera vez de todos los países que yo estoy a visitar que yo vi en la Corte Suprema la composición de una sala exclusivamente de mujeres. Esto es una cuestión muy interesante porque en los estudios de metodologías de comparación entre cortes tienen también ahí un dato sobre género. Así que muchas veces en muchos países aquí lo que se pasa es en el niveles más bajos, como primer grado y Corte de Apelaciones, en más presencia femenina, y cuando van saliendo, como escalando en la jerarquía, menos mujeres. Y así aquí en la Corte Suprema de Chile fue efectivamente una distinción muy interesante para eso también, que es una sensibilidad que es muy particular de este país. Enhorabuena escucharlo. Cuéntame, Elías, en tus investigaciones, ¿qué autores, ¿no es cierto?, de la doctrina te han parecido relevantes? Y te lo pregunto porque hace poco escuché una entrevista que te hicieron, ¿no es cierto?, en el canal judicial en Perú, y tú hacías una analogía muy hermosa que me gustaría que compartiéramos acá con nuestros auditores, refiriéndote a Calamandré. Sí, claro. Por favor. El percurso de investigación tiene una expresión también en latín que es libido scendi, que es exactamente una libido por la conoscenza. Así que cuando te metes a investigar, ves muchas cosas, muchas informaciones, y eso te mueve más y más a leer más, a hablar con más personas, a querer ampliar tus conocimientos, que son siempre muy limitadas por más que te esfuerces. En mi percurso de investigación, que empezó en Brasil, y después pasó por Portugal, después por Italia y Grecia, y así no se cerró, y espero que pueda seguir también por muchos otros países. Todavía algunos autores son como colecciones más que intelectuales, son como amigos afectivos intelectuales. Y entre esos yo tengo como un espacio muy especial para Piero Calamandré, que es este italiano del siglo pasado, que hice en una de sus óperas jurídicas una analogía de la casación civil de Italia, diciendo que la justicia es como un organismo vivo. Esta expresión, después de muchas páginas de lecturas, de investigación, después se tornó como una imagen para mí, para ver efectivamente la dinámica de la justicia. Como, ¿qué es eso, un organismo vivo? Significa que la misma pregunta sobre la administración de la justicia es siempre actual. Fue actual en la antigüedad, fue actual en el mundo medieval, moderno, es actual hoy, es actual en Chile, en Grecia, en China, en todos los lugares. Así que tenemos que estar atentos
para ver cuáles son los movimientos, que muchas veces la justicia, la democracia pueden estar también como en situaciones de doenças, necesitando de atención, de mucha cura. Otras veces están muy fuertes y van al desarrollar para áreas que no son las mejores y tienen que volver. Así que es la dinámica de un cuerpo vivo. Y eso es muy interesante y creo que entre tantos en el panteón de los intelectuales, sí, Piero Calamandrei y también la tradición de los griegos que son para mí muy importantes, como Aristóteles, que se dedicó a estos temas, Demóstenes, Lisias, Isócrates, y también para los latinos, sin duda alguna, también Cícero y Quintiliano son autores con quien yo estoy habituado ya a leer y releer porque siempre tienen más conocencias. No me cabe duda. Y bueno, ya que estamos hablando, ¿no es cierto?, de la justicia y en el ámbito de nuestro podcast, ¿no es cierto?, que se dedica precisamente al tema de las tecnologías, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo consideras tú que deberíamos enfrentar los desafíos de la inteligencia artificial precisamente en la impartición de justicia, por ejemplo? Esta es una pregunta central para todos los investigadores, en todas las partes. La realidad de la inteligencia artificial no puede ser negada o ignorada. Así que todos los profesionales actualizados que están a trabajar en ámbitos de investigaciones y también de la práctica política tienen que pensar cómo usar de estas herramientas de inteligencia artificial para colaborar y también para entender cuáles son los desafíos de su utilización. Especialmente en el campo de la justicia, yo tengo ya algunos años de investigación, de trabajo en la justicia, así que pude ver muchas diferencias, como por ejemplo, trabajar con los expedientes físicos o virtuales, o por ejemplo, para hablar con el juez, que especialmente un juez supremo que está en la capital del país, en un país como Brasil que tiene dimensiones continentales. Todos los abogados del país tienen que ir ahí en la capital, el costo es muy grande para llegar. ¿Cómo hacer? Puede resolver eso con audiencias virtuales, para decir solo del campo virtual. Pero también, naturalmente, la inteligencia artificial puede ayudar mucho en la organización de los expedientes, como para direccionar las competencias internas de las cortes, para ayudar también a identificar a través de las palabras llaves dentro de los textos de los recursos de casación y de las acciones que van directamente a las cortes, organizar este material para como enderezar, para enviar a los sectores precisos. Eso significa economizar muchos recursos humanos también. Pero naturalmente, como todas las herramientas, la inteligencia artificial también puede producir exclusión. Así que es necesario, por ejemplo, tener una educación digital, tener acceso a los dispositivos que son cada vez más avanzados, con nuevas tecnologías y cómo acceder a estos dispositivos. Y también para pensar en el acceso al Internet. Parece muy simple porque nosotros estamos hablando desde Santiago, que es una capital metropolitana, en que todos tienen acceso al Internet a través de la tecnología de 5G y tantas otras cosas, pero si nos pensamos en el pueblo mapuche, en el sur, o en las poblaciones que no están en los grandes centros urbanos, ellos no tienen también que participar de la justicia, tener acceso a la justicia. ¿Y cómo hacer para que las herramientas puedan democratizar el acceso y no excluir más personas? Sí, excelente, concuerdo contigo. Y en ese sentido, ¿tú crees, por ejemplo, que esta idea del juez robot, que se puso de moda a propósito de Estonia, podría atraernos a nuestros países latinoamericanos quizás una justicia de primera clase y otra de segunda clase? ¿Qué piensas tú? Este experimento también fue interesante. Yo estuve en Francia en junio en un seminario sobre administración de la justicia con
muchos profesionales, profesores, jueces, abogados de todas las partes del mundo. Y ahí se también plantearon muchas cuestiones y reflexiones sobre el uso de la inteligencia artificial y los límites de la actuación de estos robots, por ejemplo, que pueden ayudar, mas en qué medida pueden también ayudar, o esta ayuda no es una sustitución, ¿no?, de los jueces propiamente. Bien, esas cuestiones naturalmente son muy actuales. ¿Cuál es el punto de mi reflexión sobre eso? Es pensar efectivamente cuál es el sentido de la justicia. ¿Por qué después de tantos siglos se pensó en una figura externa al conflicto para resolver, para evitar la autotutela? Es exactamente para resolver la crisis que se ha generado entre las personas en la vida en sociedad. Eso es natural. Así que el juez es aquel llamado para dar una respuesta, para resolver el problema. Si esta respuesta resuelve efectivamente el problema, es directamente conectado con el sentido material de la justicia. Así que es importante que este juez, cuando va a juzgar, pueda ser comprendido por las partes como una persona con autoridad y sensibilidad para resolver el problema. Si son solo decisiones veloces, muy rápidas, que todavía no pueden resolver estos problemas, la justicia pierde su sentido. Así que tenemos que siempre pensar, el juez es humano, las tecnologías pueden venir para ayudar, para dar soporte, pero para sustituir, yo soy muy escéptico a eso. Sí, sí. Sí, muy de acuerdo. Finalmente, hay una pregunta que te queremos hacer, sobre todo para nuestros estudiantes que te están escuchando el día de hoy. Que para eso tienes que hacer un ejercicio imaginativo, porque conozco tu trayectoria, eres doctorando, pero sin lugar a dudas eres un ciudadano del mundo y has hecho muchas cosas y muchas investigaciones relevantes, pero aún así, cuéntame, si tuvieses que mirar hacia atrás, ¿cierto? ¿Qué le dirías tú ahora, al Elías que eres ahora? ¿Qué consejo al Elías de hace 15, 20 años atrás? Qué pregunta sensible, profesora Isabel. Es muy interesante esta pregunta. Yo tengo un hábito ya de hace 15 años de escribir en diario. Así que hasta hoy yo estoy a escribir sobre los míos días, mis reflexiones y todas esas cosas. Y cuando yo voy a ver aquello que yo escribí cuando era más joven, yo veo esto Elías más joven y yo tengo sí algunas palabras para decir a él, que yo estoy siempre a refletir en eso, que es de tener coraje. Yo creo que la vida pide de nosotros coraje. Es muy difícil el percurso de todas las relaciones profesionales, las dificultades lingüísticas, por ejemplo, para desarrollar bien el inglés, el español, el italiano, el portugués, y tantas lenguas que tiene ahí que son interesantes, pero todos los desafíos técnicos para acceder a la conocencia jurídica, que es una tradición milenaria, también humanos, que son las relaciones con otras personas. Los estudiantes de Derecho son aquellos que ven relaciones de poder, de organización de la política, organización de la justicia, del poder legislativo también, y eso todo se ocupa el derecho constitucional. Y bien, si yo pienso aquel Elías que no sabía todavía qué cosa era el derecho constitucional y mucho menos el derecho constitucional comparado con otros países, tal vez la mejor palabra para él no era así dicha de mi propia boca, sino a través de la música. Me gusta mucho un sono, una música que fue cantada por Caetano Veloso. Ay, me encanta. Es muy bonita, en verdad no fue escrita por él, pero él cantó y fue con él que tuve acceso a esta música, que es Strand Boy. Esta música es muy bonita y me toca mucho el corazón.
porque habla que la cosa más importante que tenemos que aprender es simplemente amar y ser amado en cambio. Así que todo lo que podemos hacer en ámbito de investigaciones, en ámbitos profesionales, personales, familiares, en todas las relaciones, todo eso puede ser construido, pero siempre con coraje y con ese sentimiento, porque estamos en momentos muy difíciles. Yo tuve problemas también cuando era más joven, tengo ahora, no tengo dudas que otros problemas van a venir, pero creer en los humanos, en las relaciones humanas, creo que eso es una distinción. Es exactamente por creer en eso que yo hoy estoy acá, hablando con vosotros en Chile, sin antes pensar que podría estar acá. Estoy encantado con ese país, estoy encantado profundamente con su cultura, y todo eso fue posible solo porque a través de las relaciones humanas podemos identificar que el interés por construir una justicia de verdad es una cuestión presente para todos nosotros, brasileños, italianos, griegos y chilenos. Es eso. Qué espléndida respuesta has dado, Elías. Además debemos decir que Elías cuando llegó hablaba muy poquito español y ahora estás hablando de manera fluida, así que triple felicitaciones, ¿no es cierto? Y bueno, nos despedimos en esta ocasión sin antes darle las gracias a Elías por sus experiencias, su conocimiento, y por cierto, estás en tu casa y esperamos poder tener una segunda o tercera ocasión de entrevistarte. Muchas gracias, Elías. Muchas gracias a vosotros. Damos las gracias a todos nuestros invitados a quienes podrán escuchar a través de nuestro podcast de Lisa Lab, a nuestra directora María Isabel Cornejo, a todo el equipo que día a día hace esto posible, a la Facultad de Derecho y la carrera de Periodismo de la Universidad Autónoma de Chile. Nos escuchamos en el próximo episodio, no se lo pierdan. Yo soy Marisol y esta voz ha sido automatizada mediante IA en nuestro laboratorio Lisa Lab.